Buenas noches, amigos de Noticias 22. Se encuentra conmigo el neurocientífico Facundo Manes. Facundo, bienvenido. Un placer. Y vamos a platicar de este libro. Ya lo comentaba Rafa, Usar el cerebro. ¿Por qué hacer un libro que te dice cómo usar el cerebro? Y que también está implícito un poco esta cuestión de cómo tomamos las decisiones los seres humanos. En las últimas décadas avanzamos más en conocer nuestro cerebro que en toda la historia de la humanidad, que en miles de años. Y la idea de este libro es, desde un neurocientífico que trabaja, que genera ciencias de Latinoamérica, en español contarle a la sociedad, no especialista, lo que sabe la ciencia y lo que no sabe sobre cómo funciona nuestra mente, en una manera didáctica, atractiva, sin perder rigor científico. Ahora, algo importante es que aquí a lo largo del libro nos vas contando el desarrollo de la neurociencia. Platícame un poco sobre estos avances neurocientíficos, algunos mitos que se caen, como el que usamos el 10% del cerebro, por ejemplo, que Sí, ese es un comentaban. mito, no hay ninguna evidencia científica. Seguramente el que dijo eso usa el 10%, pero es un mito claramente. El otro mito es que hay una enseñanza para el hemisferio izquierdo y enseñanza para el hemisferio derecho. Los dos hemisferios trabajan en conjunto, son un único cerebro. Hay varios mitos que nos encargamos de aclarar en este libro, pero los avances en la neurociencia han sido muchísimos. Primero, que las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y la neurociencia ha avanzado, falta mucho todavía en detectar las enfermedades, en manejar esas enfermedades, en ver la causa de las enfermedades. Además, hemos aprendido mucho en cómo tomamos decisiones, en la memoria, en el olvido, en cómo las emociones regulan la conducta, en la creatividad, en cómo hablamos, en los sistemas del lenguaje, pero todavía nos falta una teoría general sobre cómo funciona la mente. Algo importante es que el cerebro, este universo de neuronas complejo, que tú nos recreas, nos retratas en este libro y nos planteas un poco cómo es que influyen las emociones en la conducta de los seres humanos. Nosotros somos seres emocionales. A veces hay gente que dice, no, tengo que tomar una decisión racional, voy a dejar la emoción de lado. No se puede. Las emociones, los circuitos emocionales y los circuitos racionales compiten permanentemente en nuestro cerebro. A veces prevalece lo emocional y a veces la razón. Pero nosotros, nuestra conducta está guiada por la emoción. Nosotros somos seres emocionales y las emociones le dan color a nuestro estado mental. Ahora, ¿cómo se puede, la ciencia puede medir la inteligencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Definitivamente la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. Puede medir una parte, que es el coeficiente intelectual, que mide problemas aritméticos y demás, pero eso no correlaciona en la vida, por ejemplo, con liderazgo. Con liderazgo correlaciona empatía, la inteligencia social y emocional, que la ciencia no puede medir con la precisión que puede medir la inteligencia analítica. Así que la respuesta es no, la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. La inteligencia humana es mucho más que el coeficiente intelectual. Pero hay técnicas, ¿no?, que de alguna manera desarrollas en el libro para esta cuestión de cuando se habla si una persona es inteligente o no. ¿No hay técnicas? Sí, para lo que es la inteligencia analítica, el coeficiente intelectual, hay técnicas para medir, pero eso para nada representa la complejidad. No se puede medir la ironía, el humor, que también son formas de inteligencia. Algo importante es que en el libro nos vas llevando a través también de pasajes literarios, es decir, es un libro que más que usar el lenguaje técnico, científico, cuadrado, usa un lenguaje literario en el que citas a diversos autores, Vargas Llosa, Borges. Y en un apartado hablas de que Vargas Llosa se refiere al Internet como este medio que nos va a hacer holgazanes al cerebro, o el Google, ¿no?, que ven como el que hace holgazán al cerebro. ¿Qué tanto Internet supera, digamos, puede afectar a nuestra mente, a nuestro cerebro humano? Bueno, la verdad que sí, el libro está escrito con Mateo Niro, que es un especialista en letras, un licenciado en letras, y la idea es una comunicación entre la ciencia del cerebro y la literatura y el arte, porque el arte y la literatura se permite una ambigüedad, una incertidumbre que no se permite la ciencia, que es más blanco o negro. Así que hay un diálogo permanente y rescatamos autores como García Márquez, que dice, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y hoy sabemos que es así, que la memoria es un acto creativo en realidad. Borges remarca con un cuento maravilloso, Funes, la importancia del olvido. Nosotros olvidamos casi todo en la vida y mejor que es así, si no, no podríamos vivir. Tendríamos que vivir 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy.
y Vargas Llosa que se mete con el tema de Google, que toda esta tecnología nos va a robar la memoria. Y para mí no es así, porque en la época que apareció la imprenta, también la gente estaría asustada, uy, va a estar todo en los libros, no vamos a tener memoria. Y Google no va a reemplazar nunca la memoria de un abrazo de un hijo, de una pareja. Algo importante es que también cabe la posibilidad de que en algún momento las máquinas, los robots superen a esta creatividad del cerebro humano. Digo, se tardan 3 años en hacer un robot que es capaz de levantar una taza. Las computadoras surgieron a partir del cerebro humano hace décadas. El cerebro humano tiene miles y miles de años y lo principal del cerebro humano es la conexión social. Nosotros somos seres sociales. Es más, sentirnos solos crónicamente mata. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. Y la computadora puede ser mejor que el cerebro en procesar datos, en ciertas memorias, pero nunca va a ser mejor que el cerebro en la empatía, en la emoción, en imaginar lo que siente el otro o incluso en sentir lo que siente el otro. Así que la comparación para mí no tiene sentido, son cosas diferentes. Facundo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria? Bueno, la memoria no es una sola, hay varios tipos de memoria. Una memoria de muy corto plazo, que llamamos memoria del trabajo, la memoria de saber que México es un país. Nadie recuerda acá cuando aprendimos que México es un país, una memoria semántica. La memoria de que ayer a la mañana desayuné en tal lugar, es una memoria episódica. Hay varios tipos de memoria y además lo que sabemos es que la memoria cada vez que se evoca se va reconstruyendo y sabemos que la memoria en realidad son islas en océanos de olvido. Uno olvida casi todo en la vida. Facundo, muchas gracias por venir a este estudio, gracias por escribir este tipo de libros que nos acercan más al conocimiento del cerebro. Y algo importante es que yo me quedo con una frase que retratas muy bien, que relatas en este libro, y es que los seres humanos vamos a desarrollarnos, vamos digamos, a ser mejores como sociedad si no pensamos en lo que hacemos con nosotros mismos ni en lo que hacemos a través de Internet, sino en los puentes que tendemos con los demás seres humanos.